días, hermanos, amigos. Hoy vamos a hablar de un pasaje de la Biblia muy conocido, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10. Es una historia muy conocida, por lo general se da en las iglesias esta historia, incluso en las horitas felices, muchas veces los maestros enseñan esto. Es la historia del buen samaritano. Así que vamos a leer esta historia en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, en los versículos del 25 hasta el 37, que dice así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta acá la lectura. Esta es una historia que nos enseña a amar. Nos enseña a amar a nuestro prójimo, nos muestra de qué manera tenemos que aprender a amar. Y en realidad nos enseña, porque esto lo enseña la palabra de Dios. Como seres humanos no sabemos amar, no tenemos mucha noción de lo que es amar. Muchas veces pensamos que amamos a algunas personas y sin embargo no las amamos. Así que en esta historia vamos a ver que hay 4 personajes. En primer lugar, el hombre que está tirado ahí al costado del camino, también un sacerdote, un levita y, por así decirlo, el protagonista principal de la historia, el samaritano. Lo que hubiese sido normal en esta historia es que apareciera un sacerdote, un levita y un judío. Pero cuando el Señor nombró un samaritano, ahí desencajó todos los pensamientos, ¿no es cierto?, de este intérprete de la ley. Vamos a tratar de entender. Estaba con un intérprete de la ley. Una persona que era experto en la enseñanza de la ley de Moisés, justamente. Así que lo peor que le podía haber dicho era un samaritano. Lo peor que le podía haber dicho. Todos recordamos que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, ¿no es cierto? Entonces, el Señor Jesucristo vemos que usa con frecuencia a estos samaritanos. ¿Para qué? Para poner a los judíos, estos judíos que eran tan religiosos, pero que ninguno hacía lo que debía hacer. Entonces pone ejemplos a los samaritanos.
Si recordamos que en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan está la historia de una mujer samaritana, ¿no es cierto? Ella era de Sicar, ¿no es cierto? Estaban en ese lugar, era una ciudad de Samaria, y resulta de que esta mujer viene al pozo de Jacob a sacar agua, y el Señor estaba ahí sentado descansando. Entonces le pidió que le dé agua, y la mujer le respondió, ¿se acuerdan? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿No? Y termina el pasaje ese diciendo, el relato ese, que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, o sea, se odiaban directamente. Para ver un poquito de dónde sale esto, cómo comenzó esto de los samaritanos, ¿no es cierto? Vamos a recordar algo. En el capítulo 17, de Segunda Reyes, hay una historia, ¿no? Donde dice que en el año 722 antes de Cristo, el rey tercero de Asiria conquistó al reinado del norte, a Israel, y deportó aproximadamente unos 20.000 judíos. En lugar de esos judíos, ¿no es cierto?, puso extranjeros, lo que esto resultó una mezcla entre mujeres judías que se casaban con gentiles y hombres judíos que también se casaban con mujeres gentiles. Claro, los hijos que nacían se los llamaba medio judíos o judíos mixtos. Pero, ¿qué pasa? Para estos judíos que mantenían la importancia del linaje, para ellos no existían. No eran ni medio judío ni un cuarto de judío. La palabra judío no cabía en la vida de estas personas, ¿no es cierto? Eran perros, directamente perros. Entonces, hubo tal desacuerdo, vieron que no había ningún tipo de arreglo con los judíos, ¿no es cierto?, que se separaron y comenzaron justamente su propia religión, estos medio judíos. Ellos construyeron su templo, ¿no es cierto?, en el monte de Gerizim, lo dice la historia, y bueno, y ellos dijeron, bueno, miren, nosotros vamos a adorar aquí, en este monte, ustedes sigan adorando en Sión. O sea, que ellos tenían sus propios sacerdotes, habían hecho su propia religión, y a partir de ahí empezaron a odiar, tanto los judíos a los samaritanos, como los samaritanos a los judíos. Así que, después quieren leer esta historia, Segunda Reyes, capítulo 17. Así que, volvemos. Decirle a un intérprete de la ley, un judío nato, ¿no es cierto?, que el personaje importante de esta historia era un samaritano, hizo que abriera los ojos como dos huevos fritos. Imagínense. Cualquier otra cosa, un samaritano. Bueno, pero el Señor conocía perfectamente su corazón, así que se sentó adelante de él con toda su paciencia a enseñarle esta historia a este intérprete de la ley. Y el Señor elige justamente a los samaritanos en su historia para mostrar qué cosa, que tanto ni el sacerdote ni el levita cumplieron con sus obligaciones, ¿no es cierto? Fue un samaritano. Yo acá creo que hay una o dos clínicas del buen samaritano, pero por ejemplo, qué sé yo, así en Estados Unidos hay muchísimos hospitales del buen samaritano. ¿Por qué? Porque el término buen samaritano empezó a ser, después de esta historia, un sinónimo de alguien que ayuda al herido. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos que aprender acá de esta historia, qué es lo que el Señor nos quiere. Siempre tenemos que recordar esto. Cuando vamos a leer la Biblia tratando de entender que Dios la dejó escrita para que si yo la estoy leyendo, Él me habla a mí en este momento. Entonces tengo que tratar de entender qué es lo que Dios me quiere decir. No puedo quedarme con una duda, porque es Dios el que me quiere enseñar. Y Dios me quiere enseñar algo bueno para mi vida. Entonces,
al leer esta historia vamos a ver cómo se supone que nosotros debemos amar. Por ejemplo, no se ama como el intérprete de la ley. Ahora vos me decís, pero ¿cómo? El intérprete de la ley, ¿qué tiene que ver en la historia? Bueno, no tiene que ver en la historia, pero después vamos a ver por qué te digo esto. No se ama como lo hicieron los ladrones, no se ama como el sacerdote, no se ama como el levita. ¿Cómo se ama? Se ama como amó el samaritano. ¿De qué manera amó el samaritano? Bueno, vamos a ver en primer lugar que tuvo misericordia de él, ¿no? Lo vio con compasión. Dice el versículo 33, justamente, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahora bien, los tres hombres vieron al herido, los tres, el sacerdote, el levita y el samaritano, pero solo uno lo vio con los ojos misericordiosos, con ojos de compasión. O sea, la palabra misericordia quiere decir mucho más que un simple interés pasajero por alguien. La palabra misericordia abarca muchísimo más que eso. Justamente la compasión, la palabra compasión es una palabra utilizada 4 veces en el Nuevo Testamento y todas las veces se refería a lo mismo, es a lo que el Señor siente por nosotros, por las multitudes, por las personas, es lo que el Señor siente por la gente, ¿no es cierto? Compasión y misericordia. Cuando el Señor vio a la humanidad en la condición en la que se encontraba, su corazón tuvo compasión. O sea que vamos a ver en primer lugar que este samaritano vio a este hombre herido tirado ahí al costado del camino con los ojos del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Porque tuvo compasión por él, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver que su amor lo demostró. ¿De qué manera? Cuando se bajó a socorrerlo. Hacemos un paréntesis. Pudiendo él correr la misma suerte, el herido, ¿no es cierto? Vamos a pensar un poquito, vamos a tratar de ponernos, para poder entender mejor la historia, a tratar de ponernos en este lugar. Dice así, supongamos que nosotros vamos de vacaciones, o venimos de vacaciones, venimos por la ruta, ¿no? Y encontramos una persona ahí tirada, herida, al costado del camino. ¿Qué pensaríamos? ¿Nos bajaríamos enseguida a socorrerlo? ¿Cómo sería? O pensaríamos, bueno, la verdad, me gustaría ayudar a esta persona, pero ¿y si el hombre que hizo esto está por acá cerca? ¿O si esto es una trampa para hacerme bajar y robarme? Bueno, ¿no pensaríamos así? Pero bueno, ¿y si yo me arriesgo y la ligo? ¿No? Pero como soy un buen cristiano, ¿sabes qué voy a hacer? No lo voy a dejar ahí tirado. Voy a agarrar mi celular, voy a llamar por teléfono, me quedo acá en mi auto, llamo por teléfono, pido una ambulancia para que venga a socorrerlo. Ahora, hasta acá, yo creo que pensaríamos así, por la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? La pregunta que quería hacer yo es esta. ¿Y si la persona que encontráramos tirada ahí al costado del camino sería un familiar querido? ¿También actuaríamos de esa misma manera? ¿También lo dejaríamos ahí tirado y llamaríamos a esperar que venga una ambulancia? Yo creo que no. Cambiaría la cosa. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando? Lo que nos muestra es que nuestro amor no es un amor sincero, es un amor muy egoísta. Decimos amar, entre comillas, ¿sí? a alguien. Eso no es amar. Eso no es amar. Eso es lo que nos está enseñando justamente esta historia, que no sabemos amar y estamos muy lejos de saber lo que es el amor. O sea, él arriesgó. Amar significa arriesgar y él se bajó y arriesgó.
¿no es cierto? Pudiendo correr la misma suerte. Hay muchos que se encierran en sus casas y no ahora porque está la pandemia, no. Hay muchos que se encierran cuando no está la pandemia y no quieren amar, ¿por qué? Porque no quieren correr riesgo, no quieren arriesgar, ¿no es cierto? Pero bueno, vemos que este samaritano se arriesgó. El samaritano se bajó, lo tocó al herido. ¿Sí? En cambio, el sacerdote lo vio de arriba de su cabalgadura, siguió de largo lo mismo hizo el levita. No quisieron arriesgar, ninguno de los dos. En tercer lugar, vamos a ver que su amor lo demostró teniendo mucho cuidado por el enfermo. A ver, no fue algo así nomás, algo rápido, bueno, estoy apurado, voy a ayudar. No fue algo así. Cuando el Señor le escribe justamente a la iglesia de Colosas, ¿no es cierto? En el capítulo 3, le dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿no es cierto? Como para el Señor. Esto es lo que vemos que estaba haciendo este samaritano, como si fuera el Señor que se lo estaba haciendo. Así que no fue algo apurado así nomás. Cuando el Señor le preguntó a este intérprete de la ley, ¿quién fue el prójimo de estos tres? ¿Se acuerdan lo que le contestó? Sí, el que usó de misericordia con él, ¿no? Bueno, esto fue el samaritano. Fue el samaritano el que usó de misericordia con él. Recordemos que, por ejemplo, en ese tiempo, las cabalgatas duraban 3, 4 días, según hasta dónde iban. Y no es que uno paraba en la fiambrería de la esquina y se hacía un sándwich o en un supermercado, no. Entonces había que llevar una mochila, seguramente con vino, con aceite, con sal, ¿no? Y uno vivía y comía lo que pescaba o lo que cazaba, según, ¿no es cierto? Y de esa manera se vivía. Entonces, el vino se utilizaba por el grado alcohólico que tenía muchas veces para desinfectar las heridas, ¿no? No se compraba alcohol en una farmacia, ¿no? Y el aceite se utilizaba para suavizar y para vendar las heridas. O sea, esto es lo que le hizo el samaritano, ¿no es cierto? Demostró su amor teniendo mucho cuidado de él, haciéndolo con tiempo, tomándose el tiempo necesario para hacerlo lo mejor posible. Y en cuarto lugar, vemos que su amor, ¿de qué manera lo demostró? Bueno, lo demostró cuando fue al mesón y pagó. ¿Recuerdan? Pagó y dice, bueno, te pago y cuando vuelva, si quedó debiendo algo cuando vuelva, yo te lo pago. O sea que el buen samaritano pagó y significa también que amar significa pagar, ¿no es cierto? No se puede amar sin que cueste nada, a eso se refiere. Vamos a prestar atención a tratar de entender de qué manera este samaritano pudo ver a este enfermo, a este herido ahí tirado al costado del camino. Vamos a tratar de entenderlo porque es importante para nosotros. Es importante para nosotros porque en esta lección lo que Dios nos quiere enseñar, el Señor Jesucristo, exactamente lo mismo que este intérprete de la ley. Es cómo tener que amar a nuestro prójimo. Y nos vamos a ir dando cuenta que estamos muy lejos de eso. Porque en primer lugar, le dio sus ojos cuando lo miró y se interesó por él. Los otros dos también lo vieron, siguieron mirando. En segundo lugar, le dio su corazón cuando sintió compasión por él. Ninguno de los otros dos sintió compasión por él. En tercer lugar, le dio su bestia cuando él estuvo dispuesto a ponerlo sobre su caballo para llevarlo hasta el mesón. En cuarto lugar, le dio sus pies, porque él estuvo dispuesto a caminar hasta el primer lugar, mientras el herido, que no podía caminar, iba en su cabalgadura. En quinto lugar, le dio sus manos, ¿no? Le dio sus manos porque cuando se bajó y curó y vendó sus heridas. En sexto lugar, le dio su tiempo, porque si recordamos,
el versículo 35, dice, otro día al partir sacó 2 denarios, o sea que estuvo más de un día, no fue algo así nomás, ¿no es cierto? Entonces, y por último, número 7, dio su dinero, él demostró su amor dando su dinero y pagándole al mesonero. Dio 2 denarios para pagar 2 días más hasta que se termine de restablecer. Entonces, vamos a ver si tratamos de volver a leer esta historia, cuando la leamos, no la leamos así tan de corrido, si volvemos a tratar de leer esta historia al querer entenderla, nos dice que cuando uno ama, se da a sí mismo por entero. A ver, la reflexión es esta, y sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio, se da a sí mismo por entero. Porque es muy fácil darse por entero a alguien sabiendo que vos vas a recibir lo mismo o a lo mejor más de esa persona. ¿Sí? Pero en este caso era una persona no conocida, era un prójimo, y él no tuvo problema. ¿De qué manera podemos entender esto? Miren, a lo mejor como padres puede ser que entendamos un poco esto. ¿Por qué? Porque ya no se trata de lo que a uno le gusta o de lo que a uno quiere, sino que ya es tiempo de dejar de lado, y a lo mejor con sacrificio, cosas que a nosotros nos gustaría hacer por dar prioridad, por ejemplo, a nuestros hijos. Cuando uno está recién casado, todavía no tiene hijos, bueno, entonces pueden salir, disfrutar juntos, entrar, salir a la hora que sea. Entonces, pueden salir, pero ¿qué pasa cuando llegan los hijos? Por amor a los hijos, ya no se puede. Porque no podemos andar a la madrugada con una criatura por la calle, ¿no es cierto? Tampoco la podemos dejar sola mientras nosotros salimos. Entonces, por amor a esa criatura, tenemos que empezar a cambiar la vida y empezar a dejar de hacer cosas que nos gustarían. Y exactamente lo mismo pasa en el matrimonio. Cuando uno es soltero, entra, sale, va, viene, sin problema de horario, nadie le va a decir nada, ¿no es cierto? Cuando uno vive solo, es soltero. Ahora bien, cuando uno se casa, ya se casa con un propósito. El propósito es de el tiempo que le resta de vida, es de compartirlo con la persona. Ya no vamos a salir. Sí vamos a salir los dos, ¿sí? Vamos a entrar los dos, vamos a hacer los dos, ¿no es cierto? Y uno en su matrimonio, por amor a la esposa, ¿no es cierto? Entonces todo lo que hacía estando solo, ya no por amor a la esposa. A ver, vamos a tratar de entender, porque exactamente esto mismo es lo que tenemos que hacer cuando venimos a la iglesia y cuando estamos tratando de tener un ministerio. Esto es lo mismo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Por amor al Señor, cambiar y dejar de hacer cosas que hacíamos, ¿no es cierto? Si nosotros, por ejemplo, podemos demostrar nuestro amor, ¿no?, a nuestros seres, a nuestras esposas, cambiando nuestra vida y empezando a compartir con ellas. Eso lo podemos demostrar. Podemos demostrarle el amor a nuestros hijos también. De esa misma manera, ya no haciendo lo mismo que hacíamos, tratando de ocuparnos, de darles la enseñanza, la educación que merecen, la ropa, el alimento, todo lo que necesitan. De esa manera le demostramos el amor. Ahora, yo digo, ¿por qué no podemos demostrarle el amor al Señor? Si lo demás lo podemos demostrar, el amor a nuestros familiares, ¿por qué al Señor no le podemos demostrar el amor? ¿No es cierto? A nuestro Salvador. ¿Por qué no? Porque es demostrarlo a nuestra esposa y a nuestros hijos. Se lo demostramos. ¿Por qué al Señor no se lo demostramos? Cambiando nuestra vida y dedicándonos a lo que Él quiere que nos dediquemos. Entonces, cuando el Señor terminó de relatar esta historia, le preguntó al intérprete de la ley, tratemos de entender esto, que es importante. Le preguntó al intérprete de la ley, ¿cuál de los tres te parece que fue el próximo
del herido que estaba tirado ahí al costado del camino. ¿Y él qué le contestó? El que usó de misericordia con él. Dice el versículo 36. ¿No es cierto? ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el que usó, versículo 37, el que usó de misericordia con él. Ahora, tratemos de entender, si el Señor nos hubiese preguntado a nosotros, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del herido? Le hubiésemos dicho, el samaritano. Si le hubiese preguntado a cualquier gentil de esa época, le hubiesen contestado, el samaritano. Si le hubiese preguntado a cualquiera de sus discípulos, a cualquier apóstol, ¿cuál de los tres te parece que fue? Le hubiesen dicho, el samaritano. Pero acá pensemos que este intérprete de la ley, no dijo el samaritano, dijo el que usó de misericordia con él. O sea, si bien no pudo esquivar la lección, ¿por qué? Y porque lo tenía cara a cara ahí con el Señor. Yo me lo imagino sentadito ahí frente a él, el Señor hablándole y él tratando de entender todo lo que el Señor le estaba diciendo. Aparentemente entendió perfectamente la lección, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Señor le preguntó y él le dijo, el que usó de misericordia. Si bien entendió la lección, todavía había esa bronca judía en su corazón que no le permitía nombrar la palabra samaritano. Por eso dijo, el que usó de misericordia con él. Pero el propósito del Señor era ese, que él entienda la lección, no tanto que diga samaritano o que diga el que usó de misericordia con él, que entienda. Él se dio cuenta que, el Señor se dio cuenta que este samaritano entendió perfectamente la lección. Entonces, ¿qué le termina diciendo? Bueno, anda y haz tú lo mismo. Entonces, lo que tenemos que tratar de entender, sabiendo que el Señor nos dejó la Escritura para nosotros, porque en ese momento la Escritura no estaba hecha para este intérprete de la ley, a él se lo habló el Señor, pero nosotros tenemos la palabra escrita. Entonces, el Señor nos hace la misma pregunta, después de que nos ha enseñado todos estos pasos de cómo amar a este prójimo, ¿no es cierto? Nos hace esta misma pregunta, ¿entendiste de qué manera tenés que amar? ¿Entendiste lo que yo te quise explicar ahora? ¿Lo entendiste? Sí, lo entendí. Bueno, entonces me dice a mí, andá y hacé vos lo mismo. Y esa es la manera como Dios quiere que estemos. Así que bueno, hermanos, amigos, el que esté escuchando yo, vamos a compartir, si Dios lo permite, la próxima semana con la segunda parte de este mensaje, ¿no? En esa segunda parte donde vamos a ver otros ejemplos, unos ejemplos muy importantes y muy prácticos para nuestra vida, muy prácticos, ¿no es cierto? Y también vamos a ver y a concluir con quién es nuestro prójimo, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo. Cuando el Señor seguramente nos vio en la condición en la que estábamos, que posiblemente peor que a lo mejor que ese herido tirado ahí al costado del camino, su grande misericordia por nosotros lo hizo descender a buscarnos y a salvarnos. Que el Señor les bendiga.